¿qué representa para ti venir a esta manifestación por la libertad de los presos? Bueno, mira, el hecho del dolor de una madre que sufre exactamente igual que como sufro yo y como sufre mi familia. Por eso es que estamos aquí. Sí, los jóvenes únicamente estaban protestando por los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, eran 43 madres, ahorita son 11 más. ¿Por qué? Porque aun cuando saben dónde están sus hijos, no saben en qué condiciones están. Y saben a qué penales los llevaron. A penales en donde hay presos como los Zetas, criminales, narcotraficantes y sicarios. Llevan jóvenes estudiantes a esos lugares, a ver, por favor, con el claro mensaje de o te callas o te mato. Entonces yo creo que es muy grave. Entonces el dolor de esas madres es mi dolor. Porque así como mi dolor es el de ellas, no por nada. Muchas gracias. Estamos con Yakiria, ella está acompañando a esta manifestación por la libertad de los presos políticos. ¿Nos podrías decir unas palabras de por qué estás acompañando a esta manifestación el día de hoy? Esta manifestación es a causa de muchas razones. Una de ellas es la violencia que sufrimos a diario todas las mujeres, violencia de todo tipo, violencia de género, violencia sexual, violencia en un acoso, un piropo. Estamos también aquí luchando por los presos, exigiendo y luchando por los presos políticos, como Brian, como Jacqueline, como los del 20 de noviembre. Cualquiera de nosotros puede ser un preso político tan solo por la única forma y la única manera de hablar, de exigir y de no callarnos. Tenemos que solidarizarnos, tenemos que apoyar, tenemos que ayudarnos entre todos nosotros, porque si el Estado lo que quiere es todavía de por sí como estamos, lo que quiere es jodernos más, pues nos tenemos que ayudarnos entre nosotros, entre nosotras, incluirnos en las marchas. Yo venía en otra marcha, pero me incluyo en esta marcha de pan y rosas, me incluyo en la de los presos políticos, porque es la misma chingadera de todos los días, la misma injusticia de todos los días que el Estado nos está haciendo a todos. Entonces, como lo dicen, vivos se los llevan, vivos los queremos. Así como a las mujeres, a las muertas de Juárez también, así las que pedimos justicia por ellas, pedimos justicia por los presos políticos, pedimos justicia por todas las mujeres que no se nos garantizan nuestros derechos.